Entonces, una vez más, muchas gracias. Gracias por ese tiempo que nos dieron a todos aquellos que estuvieron con nosotros en la limpieza del lugar donde nos reunimos, el auditorio Metamorphos Live. Agradecemos a todos los que se dieron cita, nos apoyaron, hicimos limpieza, porque próximamente, ya el próximo mes, estaremos dando apertura y haciendo nuestras reuniones como lo habíamos estado llevando a cabo durante los meses anteriores. Como sabemos, pues por causa de todo lo que sucedió durante estos últimos meses, pues tuvimos que suspender las reuniones, pero ya gracias al Padre vamos a iniciarlos una vez más. Gracias por acompañarnos. Esperemos en Dios que lo que hoy vamos a tratar sea de bendición para tu vida. Así es, muy buenas noches y saludos a todos los que nos están acompañando y los que luego verán también este video. Dios les bendiga. Qué bueno que se dan un tiempo. Creo que todos nos damos ese tiempo para dedicar un tiempo a nuestra vida espiritual, porque tenemos tiempo normalmente en la casa para todo, en el trabajo tenemos que tener el tiempo para todo, pero también tenemos que sacar un tiempo para las cosas espirituales, y qué bueno que ustedes están sacando este tiempo junto con nosotros. Buenas noches, bienvenidos. Así es que vamos a aprovechar estos momentos y gracias por acompañarnos. Vamos a orar como siempre y a pedirle al Padre Eterno que nos bendiga, que su Espíritu nos dirija y que lo que tú recibas hoy sea de bendición para tu corazón, para tu vida, incluso para quienes te rodean. Porque recuerda que en la medida que tú eres bendecido por tu obediencia, por acercarte a Dios, tú te conviertes en un medio de bendición para los que te rodean. Acuérdate que el Señor dijo que seríamos bendición para las demás personas. Vamos a iniciar entonces y oramos para que sea el Espíritu del Padre Eterno que nos ilumine y que nos dirija. Padre, te damos gracias en este tiempo por este momento que tú nos das y pedimos como siempre, Padre, que tu palabra nos instruya, nos ilumine, nos enseñe y nos lleve, Señor, a esos niveles de vida que tú deseas. Padre, queremos vivir una vida plena, como siempre, en obediencia a tu palabra. Que lo que hablemos esta noche bendiga las vidas, bendiga los corazones y nos lleve a esa dimensión de vida que tú anhelas. En el nombre de tu amado Hijo te damos gracias. Amén y amén. Bien, familia, vamos entonces a iniciar con un tema que es por demás interesante, ¿eh? El tema del perdón. Y quiero tocar ese tema precisamente porque en estos días el pueblo de Israel está celebrando y llevando a cabo algunas de sus festividades muy importantes que nosotros, como he dicho en otros videos, por desconocerlos, pues los pasamos por alto. Aunque estas festividades tienen una remembranza muy importante, no solo en lo teológico, sino aún en lo profético, porque manifiestan algunas de ellas cosas que van a venir a futuro. Recuerda que eso es sombra de lo que vendrá a futuro, pero que si no entendemos esos códigos, si no entendemos esa sombra que hoy nos cobija, no vamos a entender la realidad mañana. Por eso es importante entenderlo. Entonces, hace unos días, precisamente el viernes pasado, a la caída del sol, terminó lo que se conoce como el mes de Elul e inició el mes de Tisri en el calendario hebreo. ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, quiero darte un antecedente rápido para luego entrar al tema del perdón, para que tú entiendas en qué contexto la Biblia habla del perdón. ¿A qué se refiere cuando tanto el maestro como los discípulos van a hablar del perdón? ¿A qué se refieren, por ejemplo, los profetas cuando hablan del perdón? Entonces, quisiera darte esos antecedentes para que tú los tomes muy en cuenta. Y te comentaba, en el mes de Elul, todo el mes de Elul es un mes muy importante porque en ese mes el pueblo de Israel se prepara porque el siguiente mes, que es Tisri, el día 10 de Tisri, se lleva a cabo una festividad, una de las más importantes, que se llama el Día del Perdón, que todos conocen como el Yom Kippur. Así se llama, Yom Kippur, Día del Perdón. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando? Muy importante, porque acuérdate que
Para nosotros saber cómo dar y cómo recibir perdón, necesitamos leer en las Escrituras, porque ahí está plasmado todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debe de venir una persona que desea recibir o que desea dar perdón? Primero quiero decirte que el perdón en nuestra vida es muy importante, porque la persona, escúchame bien esto, la persona que no perdona se vuelve un prisionero. La persona que no perdona se encierra en una mazmorra, se vuelve un cautivo. Por lo consiguiente, pierde su libertad. Muchas veces las vidas, los corazones pretenden que al no perdonar buscan castigar a la otra persona. Quiero decirte que el más castigado es aquel que no perdona. Y yo sé que esto es un sentimiento que a mucha gente les gana, y precisamente para querer torturar a la otra persona no lo perdona. Pero pues tú no has entendido de que la falta de perdón te hace a ti un esclavo, te encierra en una mazmorra y hace que pierdas tu libertad. Por lo consiguiente, la persona que no da el paso del perdón, pues pierde más que aquel incluso que a quien pudiera otorgarle el perdón. Pierde más porque pierde su libertad, número uno. Número dos, porque también la persona que no perdona va creando en su vida un resentimiento, un dolor, una tristeza que al final no le va a dejar disfrutar nada de lo bueno que pudiera llegar a su vida. Es más, podría hasta corromper todo lo que llega a su vida, aunque sea bueno. Y tendrá malas relaciones. Malas, aunque alguien se acerque a él o a ella, aunque se acerque con buenas intenciones, por tener un corazón herido, lastimado y con falta de perdón, no podrá disfrutar de las amistades, de la relación familiar, incluso de la relación conyugal. Muchos de los problemas que hoy en día tienen los matrimonios, pues es a razón de eso. ¿Y por qué sucede? Bueno, porque la Biblia dice que, oiga bien esto, que todos ofendemos muchas veces, todos. No hay nadie perfecto. Usted y yo no somos perfectos. Podemos ofender de manera intencional, podemos ofender de manera o con toda la intención, podemos ofender con nuestros pensamientos, podemos ofender con nuestras palabras, con nuestras acciones. Todos somos imperfectos. Ofendemos a veces porque ignoramos algo, ofendemos a veces porque pretendemos saber y no sabemos, y muchas veces nuestras palabras hieren a alguien más. Y todas estas ofensas que se hacen dentro del matrimonio muchas veces no se sanan y se van dejando, y se piensa que el tiempo va a sanar esas heridas o que el tiempo va a sanar todas esas ofensas. Y esto, mis amados, no es cierto. Entonces, por esa razón, la persona que no perdona, pues pierde más. Y se vuelve una persona con mucho resentimiento, una persona que incluso es difícil de tratar. Pero no porque sea una mala persona, sino por todo lo que ha acumulado en su corazón, que lo lleva ahora a tomar actitudes en contra de otras personas, en contra de su prójimo, en contra de su cónyuge, por todas las heridas, las ofensas y la falta de perdón que se ha posesionado en su vida. Por eso el perdón es muy importante. Tan es así que Dios nos pide que nos perdonemos e incluso que sanemos la relación entre él y nosotros, porque el hombre también ha ofendido a Dios, y mientras que no sane esa relación, mientras que no se acerque a Dios, bueno, el hombre vivirá una vida desgraciada, una vida llena de aflicciones, de dolores, sin poder disfrutar ninguna de las bendiciones que Dios tiene para su vida. De allí que mucha gente vive resentida con Dios, con el cielo, con la vida, con su prójimo, y cree que todo le sale mal solo porque alguien está allí maquinando para que todo le salga mal, y no es cierto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es el resultado o son las consecuencias o es el pago de nuestras malas acciones? Por eso es importante el perdón. Entonces, Dios estableció
un día del perdón a nivel nacional en Israel, que es el que conocemos como Yom Kippur. Pero antes de que llegue Yom Kippur, durante todo el mes de Elul, el pueblo se prepara. El pueblo se prepara a sanear, a reconciliarse, a sanear las relaciones con Dios, con el prójimo, a rectificar sus caminos, a hacer buenas obras, a, si estaba de espalda a Dios, a volverse a Dios para ir enderezando su forma de vida. O sea, Dios ha dado los medios para que tú y yo nos reconciliemos con Él. Hoy podemos hacerlo a través del sacrificio de su Hijo. Porque aun cuando nosotros le dimos la espalda a Dios y aun cuando Dios no estaba contento con todas esas malas acciones que estábamos haciendo, Él envió a su Hijo para reconciliarnos, para tomar tu mano y tomarla de Él y volver a hacer las paces y establecer su paz en nosotros. Entonces, es importante el perdón. Escucha bien esto, mis amados. Si usted no pasa por la puerta del perdón, usted no va a poder disfrutar la vida. Usted vivirá aquí no sé cuántos años, 50, 60, 70, 80 años, y se irá de este mundo insatisfecho. No importa lo que hagas, no importa los logros que tengas, no importa lo que acumules. Si en tu corazón también has acumulado falta de perdón, te irás de esta vida insatisfecho, insatisfecha. No ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo disfrutemos de sus bondades. El plan de Dios es que tú y yo disfrutemos de su amor. El plan de Dios es que tú y yo disfrutemos de la vida eterna. Pero necesitamos pasar por el perdón. Así es. Creo que la sombra es parte de una realidad. Entonces, a veces el desconocer lo que está pasando en nuestros tiempos, o desconocer los tiempos que nos están tocando vivir, desconocer los tiempos de Dios, nos lleva a muchas veces a desaprovechar o a perder las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces creo que, ¿por qué les decía que la sombra es parte de la realidad? Bueno, porque la sombra, vaya, podremos decirlo, es como el ámbito espiritual, lo que se mueve en el ámbito espiritual. No lo vemos, es una sombra, no podemos palparlo, pero ahí está, es parte de una realidad. Entonces la realidad que nosotros vivimos el día a día es lo que vemos, pero lo que no vemos es parte de esa sombra, ¿verdad? Entonces es lo que se mueve en lo espiritual. Y muchas veces hemos visto que, no sé si a ti te ha pasado el ver de que hay cosas que no sé, cada tiempo, determinado tiempo, o proyectos, cosas que tú planeas, no se te dan, y tal vez te ha tocado ver que pasan recurrentemente en cierta etapa de cada año. Entonces, muchas veces es porque en lo espiritual se están moviendo cosas que pues van en contra de nuestra bendición, que tratan de bloquear, que tratan de hacer que no lleguen a nosotros, que sea impedida la bendición de Dios para nuestra vida. Entonces, en este tiempo, ya lo decía mi esposo, el pueblo de Israel está ahorita en una etapa, pero yo creo no solo el pueblo de Israel, sino todos los hijos de Dios, porque Dios desea bendecirnos a todos por igual, y Israel es el medio, ¿verdad?, para bendecirnos, porque a través de ellos, Dios a ellos les entregó leyes, estatutos y mandamientos para que ellos fueran a luz a las naciones y lo compartieran y discipularan. Entonces, en este tiempo Dios abre una puerta de oportunidad para que nosotros arreglemos nuestra vida, nos pongamos a cuenta con las personas, nos pongamos a cuenta con Dios mismo. Dice Dios en su palabra: venid ahora y estemos a cuenta, ¿sí? Entonces es ponernos a cuenta con Dios, el Padre, pero también con nuestros semejantes. Y fíjate que anotaba yo algo, que el pedir perdón no es humillarse. El pedir perdón es ser alguien humilde. Y la humildad, en muchas ocasiones, no sé si tú lo has escuchado, nosotros siempre lo hemos compartido de esta forma, que la humildad no tiene que ver con parte de nuestra vestimenta,
sino tiene que ver con una actitud del corazón, ¿sí? De un corazón humilde, de un corazón obediente, porque pues creo un corazón humilde, un corazón sensible y obediente a Dios. Creo que el arrepentirnos, el pedir perdón, el reconocer, tiene que ir de la mano con un reconocimiento de nuestra parte que hemos ofendido, porque la Biblia dice, Dios no se equivoca, su palabra no miente, y Él dice que todos ofendemos, el que no ofende en palabra, ofende de otras formas, pero todos hemos ofendido y nos hemos ofendido en la casa, con la familia, con los hijos, con el esposo, con los hermanos, con los padres, con el vecino, con el compañero de trabajo. Todos nos hemos ofendido y yo he ofendido, pero lo importante aquí es que reconozcamos, ¿verdad? Que tengamos un corazón humilde, que aquí es donde vamos a mostrar, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, en que somos tal como Él fue, y tenemos que ser humildes para pedir perdón, con un corazón humilde, no con un corazón arrogante. En ocasiones, y creo que tal vez en algún momento también ocupé esa palabra y que escuché de muchas personas, de decir, si te he ofendido. Eso habla aún de un corazón arrogante que no reconoce que ha ofendido, que ha herido, que ha agraviado a otras personas, que ha ofendido a Dios mismo. Entonces creo que esto tiene que ver con el reconocer también que hemos ofendido a Dios y que nos duela, ¿verdad? No solo ir, bueno, pues voy por obediencia, pues no lo siento, pero perdóname. No, debemos de sentir ese arrepentimiento y ese dolor de haber fallado, de haber ofendido a otras personas. Yo creo que eso también nos debe de doler. Así es. Lo debemos de sentir. Claro, fíjate que de hecho cuando tú estudias, por ejemplo, la forma, el ritual que los israelitas, Dios les estableció para efectos del perdón, que era llevar un animalito y sacrificarlo, lo hemos tomado muy a la ligera porque no hemos entendido bien de qué trata eso. Pero fíjate, cuando tú estudias, comienzas a entender cómo era todo ese proceso, y dentro de ese proceso, la persona que había pecado tenía que venir ante el sacerdote, y el sacerdote tenía que mirar la actitud de la persona que venía arrepentido delante de Dios, trayendo aquel animalito como una ofrenda por expiación para su pecado, y tenía que ver, por eso el animalito iba a ser degollado delante del penitente. Y allí la idea era que él entendiera que alguien inocente estaba muriendo por su pecado, por su culpa. Y tenía que mostrar una actitud de arrepentimiento. Entonces, esto es interesante, y de esa manera es como se adquiría o recibía el perdón de Dios. La persona que iba de manera arrogante daba el holocausto o la ofrenda o el sacrificio, pero su corazón no lo cambiaba. Quiero decirte que regresaba igual, porque no había recibido el perdón de parte de Dios. Vamos a ir viendo algunos textos interesantes. No vamos a hacer muy extenso esto, pero sí, de alguna manera pudiéramos llamarle a esto las reglas del perdón, para que tú sepas. Porque algo que decía mi esposa muy interesante es que hay personas que no saben cómo pedir perdón y que no saben tampoco cómo dar perdón. Y bien lo decía ella, que nos ha tocado muchas veces usar estas expresiones: si te he ofendido. Ese sí te he ofendido no es realmente una expresión de reconocimiento de haber hecho algún agravio hacia una persona, llámese tu prójimo, llámese tu esposa, X, ¿no? Entonces tenemos que reconocer eso. Y decía algo interesante: sentir el dolor también. ¿Por qué te pido perdón? ¿O por qué le pedimos perdón a Dios? Porque reconocemos que hemos hecho agravios contra Él, que hemos desobedecido, y por ese dolor que me contricta el corazón, ahora yo vengo y le pido perdón, obviamente con miras a un cambio de vida. Ok, entonces quiero que vayamos primero a este versículo que quiero ponerte en la pantalla. Yo sé que hay muchos versículos de la escritura que hablan sobre el perdón, pero quiero ponerte para ir entrando un poquito y ir desarrollando de una manera mucho más interesante lo que estamos hablando. Mira, yo quiero que veas lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 15. Y mira que dice:
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Te dije hace un momento que el tema caería bien ponerle las reglas del perdón. Tú tienes que saber cómo pido y cómo otorgo perdón, porque en un momento dado vas a estar en uno o en otro lado, o en fin. Pero quiero que veas esto que dice el maestro. Y tú sabes que esta porción que estamos leyendo es precisamente el final o la conclusión después de la famosa oración conocida como el Padre Nuestro. Y al final mirarás que dice: y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y remata con este versículo 15 que dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, y esa es la condicionante, es una regla muy importante. ¿Por qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué debo de pedir perdón? Porque esto es para que tú recibas el perdón del cielo, tú necesitas sanear tu relación con tu prójimo. Porque si tú no saneas tu relación, si tú no reconoces la ofensa que has recibido o la necesidad de una vez más reconciliarte con la persona, sea que tú hayas ofendido o sea que te hayan ofendido, esto es una necesidad primaria para poder recibir el perdón del cielo. Esto no lo dijo ningún rabino, esto no lo dijo ningún pastor, esto lo dijo el Hijo de Dios, asentando una base inamovible como una regla para poder ser perdonados. Mira lo que dice: si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre Celestial va a perdonar sus ofensas. Así es que la próxima vez que alguien te pida perdón, lo que tú tienes que hacer es otorgar el perdón y decirle: claro que te perdono. Y también si hay la posibilidad de que tú le puedas pedir perdón a él, porque una vez más, recuerda, todos ofendemos muchas veces. De esa manera yo doy, pero también acepto el perdón de las demás personas. ¿Quieres comentar? Sí, creo que tenemos que ser sensibles, ¿verdad? Para reconocer y ser sensibles aún al dolor que podemos causar a otras personas a través de nuestras ofensas. Entonces, creo que eso habla de un corazón humilde, habla de que verdaderamente somos hijos de Dios y que somos imitadores del Padre, somos imitadores de Dios. Entonces, esto es lo que a Dios le agrada. Entonces, sí sería de mucha bendición aprovechar este tiempo que se abre, este tiempo que Dios abre de oportunidad para que seamos bendecidos. Y ese tiempo de oportunidad es a través de estar a cuenta con Dios y estar a cuenta con todos nuestros semejantes, con todo, por lo más pequeño que sea. Pero te voy a decir, por lo más pequeño que sea la ofensa, hay un agravio y causamos algún daño, sea pequeño o grande, pero causamos un efecto a la persona que ofendemos. Pero cuando nosotros somos obedientes a Dios y a su palabra, entonces Él nos bendice. Él trae bendición en todas las áreas de nuestra vida. Entonces aprovechemos esa puerta de oportunidad que hoy Dios tiene para que nosotros seamos bendecidos y las cosas que no se nos han dado en otros tiempos, empecemos a ver cómo a partir de que nosotros, ¿verdad?, damos pasos de obediencia, empezamos a ver la prosperidad, la bendición de Dios en nuestra vida y en todo lo que emprendamos. Así es, fíjate qué interesante, porque aunque hablando del día de Yom Kippur, que es el día del perdón nacional, no quiere decir que no podía haber perdón durante todo el año. Claro que sí, las personas iban, ofrecían sus sacrificios y eran perdonados, pero este día era muy especial porque este día era un perdón nacional. La Biblia señala que el sacerdote tenía que entrar, era la única vez al año que él entraba al lugar santísimo para rociar con la sangre del holocausto, rociar el propiciatorio.
Y si Dios aceptaba esa ofrenda, o más que la ofrenda, Dios veía el corazón del pueblo que realmente se convertía a Él, volvía a Él, venía con un corazón contrito, buscando el perdón de Dios. Dios les otorgaba esa bendición de ser perdonados. Recuerda, lo podía hacer durante todo el año, pero ese día, el día de Yom Kippur, el día de Tisri, era un día súper especial, porque ahí Dios decía, ok, todo lo que hiciste durante el año, hubieron muchas cosas tal vez por las que no pediste perdón. Ese día se buscaba de que toda la nación pidiera perdón. Y después de que el sacerdote salía del lugar santísimo y salía con vida, eso era para decirle al pueblo que había un año de bendición y que Dios había escuchado el clamor del pueblo y que los había perdonado. Volviendo a lo que estábamos diciendo, y quiero llevarte a otro versículo también interesante para que tú veas. Número 1, para poder ser perdonados allá arriba, tenemos que perdonar y sanar nuestras relaciones aquí abajo. Si no se desata aquí abajo, tampoco se va a desatar allá arriba. Si tú no aquí te reconcilias con tu prójimo, tampoco puede haber una reconciliación allá en el cielo. Pero quiero que veas este otro versículo también que es importante, que quiero mostrarte. Mira, está en Mateo 5, 23 y 24, que dice lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, una ofensa, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí quiero que veas esto interesante, porque muchas personas, y me pasaba a mí también, cuando hablamos de la ofrenda, muchas veces pensamos que se está refiriendo a una ofrenda económica. No, se está refiriendo a la ofrenda, a un holocausto que se hacía en el altar del holocausto. O sea, cuando alguien llegaba a ofrecer un sacrificio, pero allí se acordaba de que había una situación con alguien, escucha esto, antes de ofrecer el sacrificio tenía que volver y reconciliarse con la persona que tenía el detalle. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Porque hay mucha gente que desconoce estas reglas del perdón y dicen, yo ya le pedí perdón a Dios, así que ya no tengo que sanear nada con los demás. Y sucede muchas veces hasta en el matrimonio, yo ya le pedí perdón a Dios, así que ya no tengo que pedirte perdón a ti. Y eso es un grave error, porque si te das cuenta, el maestro dice, si tú traes tu ofrenda para pedir perdón a Dios, fíjate bien, antes de que eso suceda, primero vuélvete con tu hermano que tienes allí la ofensa, que tienes con él allí una situación de problema. Vuélvete con él y reconcíliate primero con él y después ven y presenta tu ofrenda. Yo quiero que entiendas esto que es también interesante. Recuerda que en el tiempo del maestro el templo estaba en pie. Por lo consiguiente, él está hablando de los holocaustos y sacrificios que Dios ordenó en la ley de Moisés que se hicieran. A ese tipo de ofrenda se refiere, al holocausto, vaya. Entonces, ¿qué nos está diciendo el maestro allí? Que antes de dar un paso arriba, tenemos que dar un paso abajo con las personas que nos rodean. Que para que Dios perdone nuestras ofensas y nuestras maldades, tenemos que venir con nuestro prójimo, pedirle perdón a ellos, sanear nuestra relación y después venir y presentar nuestra ofrenda, la cual va a ser recibida. Cuando tú le dices a Dios, Señor, perdóname por mis pecados, y Dios, al ver que tú realmente estás dando los pasos correctos, que no es un juego de palabras, que no es solamente, porque a veces las personas solo piden perdón para tratar de evitar alguna consecuencia de su mal proceder. Esto lo hacían los fariseos. Recuerda cuando Juan el Bautista apareció, se acercaron ellos y Juan les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no vengan nada más diciendo que yo, Señor, que me perdone. No, haz frutos dignos. Y estos son los frutos dignos. Vuélvete a tu hermano, vuélvete a tu prójimo, vuélvete a tu cónyuge y reconcíliate primero con él. Y después ven delante de Dios. Porque recuerda, amado, amada, Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Dios no espera que tú hagas las cosas como tú quieres o como tú deseas hacerlas. Dios no espera que tú reinterpretes
a tu modo las cosas que Él nos pide. Dios es muy claro cuando pide lo que quiere del corazón del hombre. Y Él nos está diciendo allí, antes de que tú vayas en tu situación con el cielo, primero resuelve tu situación aquí abajo. Y entonces podrás acercarte a Dios. Y eso dirá de ti que realmente tienes un corazón arrepentido. Quiero darte otro ejemplo, que no lo tengo allí en la pantalla, pero tú te recordarás cuando el hijo pródigo, después de haber sido de su casa, después de haber hecho lo incorrecto y estando ya viviendo las consecuencias de sus malas decisiones, dice la Biblia que este joven, él se dijo a sí mismo, y él dijo: volveré a mi casa y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y ya todo lo demás que tú sabes. A lo que quiero llevarte es esto interesante: el reconocimiento. Obviamente que el padre lo perdonó. ¿Por qué? Porque vio en el hijo los frutos. Uno de ellos es el reconocer que estaba mal. Cuando un hijo regresa a casa sin entender que lo que hizo estaba equivocado, seguirá haciendo o viviendo en el mismo proceder. Pero si regresa a casa con un corazón cambiado, ese hijo será un hijo diferente. Este joven le dijo al papá: es más, no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Mira los frutos, la evidencia de un arrepentimiento genuino, y como resultado el padre lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, sino que le hizo que disfrutara de esa actitud que él tomó, que tanto que dijo: ¿saben qué? Báñanlo, vístanlo, en pocas palabras, dignifíquenlo, que reciba honra, porque ha dado los pasos correctos para el perdón. Quiero decirte, amada, amada, que todos hemos fallado. Hay mucha gente que cree que su pecado es el pecado imperdonable, y que la sangre del Hijo de Dios que se derramó en el Calvario no tiene el poder para perdonarlo. Quiero decirte que eso es un pensamiento equivocado, que ese no es un pensamiento que viene de Dios. Ese es un pensamiento incorrecto, porque no hay pecado más grande ni más negro que la sangre del Hijo de Dios pueda perdonar. No existe, no hay. Lo que sí no hay muchas veces es la disposición del hombre de querer abandonar su pecado, de querer reivindicarse, de querer ser diferente. Y contra eso ya no se puede, porque ni Dios mismo puede obligarnos a hacerlo. Esto es algo voluntario. Así es que si tú has fallado, si tú has pecado contra Dios, contra tu prójimo, quiero decirte que la puerta de salida se llama el perdón. Porque si tú mantienes falta de perdón en tu corazón, vas a tener una vida que no vas a poder disfrutarla. Una vida llena de resentimiento, una vida llena de caos, una vida llena de tristeza, una vida llena de sinsabores. Y vas a pensar que todo el mundo conspira contra ti. Vas a pensar que Dios mismo conspira contra ti. Cosa que no es así. Eso es el resultado de un corazón que no perdona. Por eso, porque Dios anhela que tú y yo disfrutemos de la vida que nos ha dado, que disfrutemos de las habilidades, de los dones, de sus bendiciones, a través del perdón. Por eso te animo en esta noche. Yo sé que si tú eres una persona que navegas por las redes sociales, por el internet, seguramente te vas a dar cuenta que muchos de los mensajes de los que hoy se hablan tienen que ver con el perdón. No es casualidad. No es casualidad. Dios está tratando con tu corazón y diciéndote a ti que este tiempo que Él ha abierto es un tiempo de oportunidad para tu vida. Porque Dios quiere que tu vida sea diferente, porque Dios quiere bendecirte, porque Él quiere acercarte a su corazón, expresarte su amor y llevarte a una dimensión de vida diferente que tal vez nunca has conocido. Por eso te animo a que tomes la decisión. Tomes la decisión de pedir perdón. Y comienza con tu prójimo, comienza con tu cónyuge, comienza con tus hijos, comienza con las personas que te rodean, comienza con ellos. Seguramente han habido momentos de irritación, han habido momentos en los que se han creado conflictos
en casa, en el trabajo, no sé, con las personas que tú te relacionas. Quiero decirte que este es un buen tiempo para que tú te acerques a Dios, para que te acerques a tu prójimo, para que te reconcilies, para que hagas cuenta con el Eterno, para que tú le digas: Señor, aquí estoy y reconozco mis pecados, mis maldades, mis fallas. A lo mejor, para los que somos ya creyentes, a lo mejor el pecado tuyo no es el alcoholismo, el pecado tuyo no es el vandalismo, tal vez el pecado tuyo no es el adulterio, pero seguramente en más de una ocasión no hemos obedecido a lo que Dios nos ha pedido. Muchas veces Dios ha hablado a nuestro corazón pidiéndonos algo y no lo hemos hecho. Incluso muchas veces no hemos sido fieles, no hemos cumplido con lo que Él nos ha pedido. Y eso también se llama pecado. Por lo que consiguiente necesitamos acercarnos a Dios y pedirle perdón. Te animo a que lo hagas. Te animo a que no dejes pasar el tiempo. No lo dejes para mañana. Si tú estás viendo este mensaje, cuando lo veas, seguramente Dios lo pone delante de tus ojos y ante tu corazón para que tú tomes la decisión, porque Dios anhela bendecirte. Así es, cuando empecemos a practicar lo que Dios quiere que hagamos, obedecer los mandamientos de Dios, lo que Él nos enseña, y empezamos a practicarlo, vamos a empezar a ver las bendiciones de Dios en nuestra vida de una manera, creo, mayor de la que hasta ahora hemos visto. Tal vez hemos tenido bendición y hemos logrado y hemos alcanzado algunas cosas, y tal vez en ese afán, ¿verdad?, de lograr aquello, nos ha costado, nos hemos esforzado mucho, a lo mejor hasta ha traído un poco de calentamiento de cabeza, de aflicción, pero la Biblia dice, Dios dice en su palabra, que la bendición de Él no trae dolor, no trae tristeza, sino que trae gozo. Entonces, cuando nosotros empecemos a dar esos pasos de obediencia y a hacer lo que el Padre quiere que hagamos, vamos a poder disfrutar en plenitud de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces, bueno, creo que es tiempo de obedecer, de entrar a nuestra tierra de bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Te animamos a que lo hagas, te animamos a que sanees tus relaciones, te animamos a que dejes el paso de obediencia y que disfrutes de lo que Dios tiene para tu vida. Queremos cerrar este momento con una oración, y si tú necesitas acercarte a Dios, queremos ayudarte, queremos hacerlo de este modo. Así es que vamos a orar al Señor, vamos a pedir a Dios por tu vida. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias por este momento que tú nos has dado, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de oportunidades, sabemos que tú eres un Dios de amor, sabemos que tú no te complaces en la maldad, Señor, sino que tú te gozas en bendecirnos como un Padre bueno y justo que eres. Pero también sabemos, Señor, que tú no darás al inocente por culpable, porque tu justicia, Señor, es recta. Padre, por ello te pido en esta noche, Señor, todo aquel que se acerque a tu corazón, Señor, que se acerque a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo sus faltas, sus errores, Señor, en busca de tu perdón, Padre, que tú escuches su voz, por los méritos, en el nombre de tu amado Hijo, por el sacerdote, Señor, perfecto que tenemos, que aboga por nuestra causa, Padre. Te pido, amado Dios, que tú hagas de nuestros corazones un corazón sensible, que aprendamos a dar y a recibir perdón, que aprendamos a reconocer, Señor, nuestras fallas, nuestros errores, Señor, aquellas ofensas que hemos cometido, Señor amado, en las diferentes relaciones que llevamos, y más aún, Señor, aquellas ofensas que hemos hecho, Señor, a ti, a tu nombre, Padre, aquellos agravios que hemos causado, Padre mío, muchas veces de manera consciente o inconsciente. Padre, yo te pido, Señor, que tú perdones por el sacrificio de tu amado Hijo, Señor, que recibamos perdón para la gloria de tu nombre, y que cada uno de los que con un corazón sincero venga a ti, Padre, pueda disfrutar de tu amor, de tus bendiciones, de tu gracia, que sean rotas esas cadenas, que se abran esas rejas que han mantenido cautiva, Señor, a esa vida por causa, Padre, de la falta de perdón. Que puedan ellos, Señor, disfrutar de tu amor, no solo del perdón de su prójimo, sino del perdón tuyo
que cambia, que sana, que transforma. En el nombre de tu amado Hijo, muchas gracias. Pedimos que bendigas a todos aquellos, Señor, que ven este video, a los que lo verán en diferido, Padre. Te pedimos que tú los bendigas, Señor. Gracias por este tiempo y te pido que tú les des un descanso agradable, que tú les des una noche, Señor, agradable, que tengan un sueño reparador y que mañana, Padre, inicien su día con nuevas fuerzas, con una fe renovada y con fuerza renovada. En el nombre de tu amado Hijo, muchas gracias. Amén y amén. Bien, familia, pues ha sido un gustazo como siempre platicar con ustedes, y pues a todos los que son parte de nuestra congregación, ya próximamente el día 4 de octubre estaremos reaperturando ya con todas las medidas que ya se nos han dado por parte de las autoridades. Así es que vamos a abrir nuestras puertas para adorar al Padre Eterno juntos, congregarnos, hacer compañerismo y bendecirnos unos a otros. Familia, muchas gracias. Saludos por el tiempo. Néstor, amigo, gracias por tu compañía, muchas gracias. Esperamos que Dios te siga bendiciendo a ti, a tu familia. Un gustazo tenerte como amigo, y que las cosas sigan yéndote mucho mejor. Papá te bendiga muchísimo. Gracias por todo y nos estamos viendo. Que descansen, que tengan una bonita noche a todos. Bendiciones a todos. Bye, bye.